Bé, estem així de nou en este espai de Clar i Ras tractant un dels problemes més actuals que es donen en l'àmbit de l'educació. Hem viscut ja una primera part en la que hem exposat diferents motius o diferents perfils, diferents casos de tot el que passa en l'entorn de l'acasament escolar, també conegut com a bullying. Hem vist que hem canviat un poc la disposició perquè en este cas tenim a molts convidats en esta segona part d'este Clar i Ras que anem a passar a presentar-los. Juan Antonio, bienvenido. Eres profesor, Montes, es tu apellido, y eres profesor del Colegio San Roc de aquí de Alcoy. Bienvenido. Muy bien, gracias. Bienvenidos. Al resto también, porque creo que hoy... Estábamos teniendo una charla interesante. Yo estoy aprendiendo, la verdad que muy a gusto de estar aquí. Muy bien. Nuestra siguiente invitada es psicóloga y es, como hemos dicho, era Sandra Gisbert, correcto. Es que al final, cuando uno aquí con tanto nombre se acaba confundiendo. Sandra, bienvenida. Gracias. Francisco Sorolla, un apellido ilustre, es el secretario, en este caso, de la asociación Abalcae, que ya hemos tenido la ocasión de hablar con su presidenta. Bienvenido. Gracias, bienvenido también. Y aquí estamos. Y por último, Mireia Pascual, que es periodista y además estás muy inmiscuida en temas de ámbito social, incluido este del acoso escolar. Bienvenida. Muchas gracias, Manu. Bueno, hemos hablado en la primera parte de este Clar i Ras de cómo se fundamenta o de cómo se detecta de algunos de los parámetros y de dónde viene el problema del acoso escolar. Ahora vamos a hablar, me interesaría a mí particularmente, seguro que a toda nuestra audiencia también, de cómo se puede solucionar. Hay diferentes iniciativas, una de las cuales se ha puesto en marcha aquí en el Colegio San Roc de la ciudad de Alcoy. Juan Antonio, ¿en qué consiste esa iniciativa? Pues bueno, es un proyecto que bueno, surge de una necesidad social y por lo tanto una necesidad de los centros. El problema nace evidentemente en los centros, pero después, pues fuera de las puertas, como bien se ha dicho antes, pues va creciendo, ¿no? Y se arrastra porque vemos que eso crea una patología en la persona que al final es en algunos casos determinante y que es bastante. Entonces, de esta necesidad empezamos a plantear inquietudes, maestros, departamento de orientación, psicólogos, pedagogos. Vemos la posibilidad de hacer algo porque esto se acabe. O sea, comentábamos antes fuera de cámara que parece que nosotros tengamos problemas. Yo creo que esté encubriendo que en su centro o en la sociedad no existe este problema, está engañando a todo el mundo. Lo que sí es cierto es que nosotros, pues bueno, por el volumen de alumnos que tenemos, consideramos que era una necesidad imperante darle vía a un proyecto que estaba en mente y para lo cual viajamos bastante. Viajamos a colegios de la diócesis, que son hermanos nuestros, y viajamos a Finlandia. Tuvimos la oportunidad de, con una beca Erasmus, una K1, un proyecto K1, hicimos una movilidad de maestros y profesores de secundaria y fuimos a ver el proyecto Kiva, el famoso proyecto Kiva de Finlandia, y ver también qué podíamos aprender de ellos, ¿no? Evidentemente son sociedades totalmente diferentes, proyectos que creo que implantados aquí no hubiesen funcionado, al margen que tuvimos videoconferencias y ya nos pusimos los datos sobre la mesa y era inviable para nuestro centro, un centro humilde que no tiene esos recursos como para pagar lo que el proyecto Kiva demandaba. Entonces, nada, desde la experiencia y con la humildad de saber que nos vamos a equivocar, de que las cosas al principio no van a salir del todo bien, pero que ya poquito a poco vas viendo frutos, pues intentamos erradicar un problema, pero creo que desde los que producen el acoso, ¿no? O sea, no solo solucionar con un RI, con un plan de convivencia, con la policía, para apunar, para castigar a esos alumnos que lo están haciendo mal, sino más bien para educar, y educar desde infantil. O sea, aquí se habla de 12, 16 años, pero vamos a ver, o sea, el acoso empieza abajo y lo que tienes que es dar herramientas al alumno para que medie y que solucione un problema. O sea, un alumno que está solo en un patio es un alumno que está rechazado y no está recibiendo golpes ni insultos ni nada, está rechazado, o sea, no está jugando con el resto. Entonces la patrulla consiste básicamente en detectar esos posibles alumnos que ves que no acaban de casar en un sociograma, que también se pasan. Evidentemente esas herramientas las hemos tenido los profesores siempre.
Y luego, bueno, hay más. La idea de la patrulla va hasta la alimentación, el tema de que no se tiren bocadillos, el tema de que el patio quede limpio, pero lo que queremos es que sean ellos los que detecten, porque ven más que nosotros. El profesor está de guardia, eso por ley, es decir, me sorprende que hayan centros que no tienen guardia, como comentó la compañera antes, me sorprende muchísimo, además hay una ratio especificada, pero evidentemente el profesor es que no ve, no tiene los ojos de un niño, no sabe, o sea, tiras una moneda y no la encuentras, ellos la encuentran, ¿no? O sea, por poner un ejemplo así muy... Entonces ahí estamos, dando un poquito de... Me gustaría felicitarte porque habéis tenido el coraje y el valor de reconocer que hay un problema social y le estáis, entre comillas, metiendo mano para solucionarlo. Porque, por desgracia, el 80% de directores y profesores de muchos colegios no quieren reconocer ese problema. Y entonces el síndrome del avestruz, que es que si yo entierro la cabeza y no veo nada, creo que no me van a ver a mí, pues están equivocados. Y entonces el acoso escolar se empezará a arreglar cuando empiecen a reconocer que existe. Y existe en todos los colegios. Antes, en offline, fuera de cámara, yo decía que si uno va a una ciudad y pregunta si aquí hay ladrones o hay criminales y le dicen que no, yo creo que nadie se lo va a creer. En todas las ciudades hay ladrones y criminales. Pues en todos los colegios hay acoso escolar. Hay que reconocerlo y empezar a tomar medidas. Que luego ya por elitismo, por privacidad, por negligencia, no sé las causas, lo niegan muchos, pues sí, y ese es el problema. Lo que está claro es que una de las posibles soluciones, hablo para ti, Sandra, que eres psicóloga, es no reprimir, que lo ha dicho ahora también Juan Antonio, no reprimir, sino educar además desde pequeño. En eso cobráis un papel fundamental vosotros, los psicólogos. Sí, primero darle la enhorabuena por la iniciativa tan maravillosa que habéis emprendido desde vuestro centro. Y sí, antes comentábamos que los niños yo creo que no nacen buenos o malos, sino que los niños aprenden a hacer lo que ellos ven o lo que ellos les educan a hacer. Es que muchas veces pues yo tengo contacto con papás que tienen hijos pequeñitos, pues 4, 5, 6, 7 años, que a veces vienen, es que a mi hijo le han pegado, y yo le digo, si te pegan, tú pega. Vale, entonces es que esa iniciativa no me parece para nada adecuada porque el niño aprende que la violencia se responde con más violencia. Entonces si desde casa ya les están ofreciendo ese modelo o ese patrón de comportamiento, los alumnos luego en clase, ¿qué van a hacer si desde casa ya les ofrecen ese modelaje? Entonces, para mí una de las labores más difíciles que hay en este mundo es ser padre y educar a un hijo. Entonces ellos tienen que ser conscientes de que ellos son su espejo, donde ellos se ven reflejados. Entonces tienen que ser muy conscientes de las cosas que les dicen a los niños, las cosas que les dejan ver, los valores que les inculcan, los patrones de comportamiento, las actitudes. Entonces esto es súper importante, que los niños tengan un sistema de valores muy claro, que aprendan habilidades sociales, que aprendan habilidades de afrontamiento, resolución de conflictos de una manera pacífica, que aprendan a tolerar la frustración, que aprendan a controlar su impulsividad, todas estas cosas que son muy importantes, pero aprenderlas, como ha dicho, desde infantil prácticamente. Sí que es verdad, perdón, me voy a enrollar un poquito, pero hay casos que las familias desestructuradas, de papás que tienen problemas de adicción o problemas de violencia doméstica, quizá aquí es donde está el foco más conflictivo, porque sí que es verdad, hacer prevención en estos casos es realmente difícil, porque los padres principalmente han sido educados de una manera pues muy disruptiva, entonces ellos han aprendido esos valores y hacer que los cambien es realmente complejo, porque cuando hay estas charlas preventivas ellos son los mismos que no van a esas sesiones informativas. Que no lo consideran útil, a lo mejor. No lo consideran útil, o como ellos en casa pues tienen esa manera de comportarse o han tenido esa educación o esos valores, pues papás sé que tienen problemas de adicción o que son más violentos o más agresivos, papás separados, que vemos muchos problemas de ese tipo. Entonces, claro, igual esos papás no lo ven como una necesidad, ¿vale? Pues mi hijo si hace eso, pues no pasa nada, que se comporte así. Es como que exculpan al hijo de cualquier responsabilidad. Entonces, para mí, yo creo que sobre esas familias más conflictivas o más desestructuradas es donde se tendría que poner el foco de atención. En todas en general, pero en esas sobre todo, que son quizá las más silenciosas o las que están más aparte.
No Yo sé quería si... puntualizarte una cosa, Sí, claro. que no hay un perfil claro, porque nosotros atendemos más de 1.100 expedientes cada año de ayuda y nos hemos dado cuenta que hay familias destructuradas y a lo mejor el niño es una bellísima persona. Y al revés, niños de familias ricas, como y tal, y en cambio son acosadores. O sea, de acuerdo que hay más propensidad, por decirlo, a que, por ejemplo, pues, una madre drogadicta o un padre violento, etcétera, que puede ser que el niño ahí sea más acosador o sea más víctima según el caso, pero un perfil claro no lo hay. Y luego quería otra puntualización muy rápida. Estamos hablando de acoso escolar siempre entre niños, pero el acoso escolar, cuidado, que hay jóvenes a adultos, a profesores, a profesoras, hay al revés y luego hay cualquier combinación habida y por haber. Por eso preguntaba yo antes. Por eso, precisamente la pregunta que antes ha comentado María Teresa, que iba a decir yo, el acoso escolar, hay 6 tipos. Hay el físico, el verbal, el psicológico, la exclusión social. Luego está el de las redes sociales, el último que ha aparecido por el tema de las nuevas tecnologías, pero claro, y luego está el más grave, que ahora hace poco hemos tenido noticias en Barcelona, que es el acoso sexual, que puede ser de un mayor a un menor y también puede ser entre menores. Hemos tenido casos, verdaderas aberraciones de 4 o 5 niños coger a una niña o un niño y violarlo en los aseos de un colegio. O sea que no creamos que el acoso escolar es un niño, un grupito de ellos contra un niño que solo no le dejan jugar o le pegan de vez en cuando. O sea, hay muchas variantes y algunas no las digo aquí porque se escandalizarían los que vean el programa, ¿eh? Hay verdaderas aberraciones. Que claro, a lo mejor aquí en España se producen menos, pero hay sitios donde hay verdaderas lacras, como México o Argentina, que ahí más que acoso escolar se puede llamar asesinato escolar. Ahí cada día 2 o 3 niños mueren. Y en Argentina hay sitios, en Rosario, Tucumán, Córdoba, porque estamos en contacto y ayudamos, que tienen que entrar los niños por un arco, como aquí cuando entras en el juzgado. Y le sacan cuchillos, le sacan pistolas, etcétera. No te digo ya nada en la zona de Durango, en México y la zona norte de México, que se juntan pues bandas, niños que son de toda la zona del narcotráfico, pero eso es espantoso, ¿eh? Nuestra asociación, además de ayudar aquí en Alicante, en la provincia de Valencia, toda la zona, pues estamos también ayudando a formar otras asociaciones y ahora estamos ayudando en Costa Rica y también en México y en la República Dominicana. Por eso sé todas estas cosas. Ojalá no llegue a estos niveles aquí, pero hay sitios que ya empieza a haber. Para eso hay que ponerle coto, entre otras cosas, con iniciativas como las que también llevan adelante Mireia y Sandra también, ¿no? Estáis haciendo, me gustaría que me lo explicaras, Mireia, una especie de censo. ¿Qué es lo que buscáis con ese censo? ¿Qué queréis detectar o qué queréis paliar? Bueno, te explico un poco el conjunto. Nosotras detectamos por 2 vías diferentes que hay un problema de uso o malos usos de las nuevas tecnologías en los adolescentes de la ciudad, bueno, en general de todos, ¿no? Pero en concreto de la ciudad de Alcoy. Por 2 vías. En primer lugar, yo detecto a través de mi publicación de la revista Independientes que las visitas que me llegan en muchas ocasiones son por búsquedas de uso o mal uso de las nuevas tecnologías. Hay un incremento de las visitas por esa parte y entonces empiezo un poco pues, a interesarme por esta problemática. Y bueno, pues un día hablando con Saúl, que he hablado antes, y con Sandra, pues vemos la necesidad de empezar a desarrollar pues, un estudio para detectar un poco cómo está la problemática, que evidentemente puede estar relacionada, como hemos visto, con el tema del ciberbullying. Y en segundo lugar, pues cuando nos ponemos en marcha y empezamos a plantearnos el estudio y cómo desarrollarlo, nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento de Alcoy y con los distintos recursos que hay en la ciudad y bueno, pues nos damos cuenta de que evidentemente desde el propio Ayuntamiento, desde el Departamento de Educación, nos confirman que en Alcoy hay casos de malos usos que pueden devenir a la larga en una adicción, que es a lo que nosotros nos dedicamos desde el Gara, ¿no? A tratar esos posibles, bueno, cómo puede devenir, ¿no? Todo ese mal uso que empieza ya tan pronto y sobre todo una problemática que preocupa muchísimo al Ayuntamiento y al Departamento de Educación por el tema del acoso escolar.
Entonces, bueno, pues con Saúl, que es nuestro sociólogo, empezamos a desarrollar un estudio de investigación y empezamos a pasar una serie de encuestas pues para ver qué percepción tienen los adolescentes de cada una de las tecnologías, cómo utilizan el móvil, cómo utilizan los videojuegos y cómo perciben ellos las relaciones a través de esas nuevas herramientas, y que por lo tanto a la larga pues puede devenir en todo esto que estamos hablando en esta tertulia. Creo que ahí los que ejercen el acoso tienen una herramienta que es que no los pone delante de la víctima, es que hace más desde tu casa, no físicamente, puedes hacer muchísimo daño. Es un movimiento algo más cobarde, ¿no? Es muy cobarde. De hecho, nosotros estamos muy sensibles con el tema de las nuevas tecnologías porque ya llevamos unos años implantando los iPads, las tablets, ¿no? como herramienta, una herramienta más, ¿no? Y desde quinto de primaria, y al final pues nos ha surgido la necesidad de dar formación a padres. Hablaba de los inmigrantes y de los nativos digitales, ¿no? Pues ha surgido una necesidad que es ayudar a las familias a que aprendan a manejar, a que controlen, a que sepan. Nosotros tenemos ya un sistema bastante evolucionado de lo que es la seguridad de la tablet, ¿no? Pero claro, fuera del centro nosotros ya no ejercemos ese control, ¿no? Es que hay herramientas y ellos, para controlar claro, todo lo que existe, es Facebook, WhatsApp. Muchísimo. Todo. Nosotros ahora estamos trabajando con afortunadamente es un padre y lo hace de una forma altruista, que es Luis San Blas, que bueno, es conocido porque es el técnico del campus de Alcoy de la UPV, y él es especialista en redes, ¿no? Y nos ha hecho muchas charlas. Lo triste es que a las charlas te vienen, como decía la compañera, 4 padres, y no son los que lo necesitan, que es lo más grave. De que tal vez no se le da la importancia que tiene este problema. Sí que es fácil acusar al colegio, es fácil acusar a la sociedad, es fácil tal, pero... En español tenemos una costumbre que es que mientras no nos afecta a nosotros, creemos que nunca nos va a afectar. Y el día que nos afecta, entonces queremos toda la ayuda del mundo. Claro, y hay que prevenir y hay que ser solidario, y a esas charlas, yo lo que le pediría, sea quien sea, donde sea, que vayan, los padres, los profesores y todo el mundo, porque el saber no ocupa lugar, y es interesantísimo el aprender siempre. Y hoy día, a la velocidad que están cambiando todo lo que es las nuevas tecnologías, todos los entornos de trabajo, de todo, es muy interesante ponerse al día. Y a veces vale más, que no es perder, iba a decir perder una hora en una charla, que no es perderla, que no hacerlo y después ver los problemas que tenemos. Porque con esto que acaba de decir Juan Antonio, pues hay programas, hay herramientas para controlar los WhatsApps, para saber lo que está pasando en Facebook, para bloquear a unos, para liberar a otros, etc. Se dan casos en nuestro centro muy curiosos, ¿no? Muchos padres escépticos de lo que es la herramienta, que en sí es neutra, como bien decía el compañero, que han surgido, han tenido problemas, ¿no? De ese control y de ese acoso, de esas fotos que hacen y luego cuelgan, o etcétera. Es por culpa de las tablets. No, perdona, o sea, la tablet está súper controlada. Nosotros hemos detectado un problema que está surgiendo porque en casa no hay ningún tipo de control, porque te pide el móvil, porque tú no tienes, el niño todavía a lo mejor no lo tiene, te pide el móvil y les estás dando, o sea, es un arma, es un arma. O sea, tú le das a tu hijo un móvil con conexión a internet y te da igual. O sea, te ruboriza a lo mejor que tu hijo vea pornografía en una revista, y eso no te ruboriza. No sabes el alcance que tiene. Hay un lema que decimos los informáticos, que es que en internet no hay que hacer nada que no hiciéramos en la vida real. Y eso es lo que no se conciencia la gente. Y claro, un niño es muy difícil explicarle eso, pero los padres deberían hacerlo. Uno de los regalos estrellas de la comunión es el móvil. Sí, sí. Eso, no sé si la gente es consciente, o sea, es el móvil. Estamos hablando de 8 o 9 años. Como en América cuando te regalan un arma. 8 o 9 años. Hay otro tema que me gustaría poner encima de la mesa que se ha hablado antes, y además lo has propuesto tú, Juan Antonio. El tema, y me gustaría que respondieran ellas también, el tema de la educación incluso para los profesores en cuanto a este problema, ¿no? Se están empezando a tomar medidas, ya lo hemos visto aquí, para tratar de identificarlo y de prevenirlo, pero ¿qué se puede hacer con los profesores, que también son unos de los que más contacto mantienen, además, obviamente, con los padres? Claro, está, Sandra. Sí, está claro que, como han dicho antes, esto es una sinergia, es un trabajo de todos.
de los padres, de los profesores en la escuela, incluso con los chavales a nivel individual, incluso a veces también de la cultura, de la sociedad. No hay que silenciarse en cuanto a tema de bullying, esto tiene que salir a la luz y, como decía aquí la pegatina, no te quedes callado, está claro que esto hay que alzar la voz entre todos. A nivel de los educadores en los centros, yo creo que cada día están más concienciados, pero siempre habrá algún maestro que quizá pues por falta de tiempo o por falta de lo que sea, no me voy a meter ahí en ese jardín, pero quizás sí que necesitarían un poco más pues de motivación y de responsabilizarse un poco más de todo este tema del bullying y del ciberbullying. Lo que hemos dicho antes, el acoso escolar está de toda la vida, lo que pasa que ahora se ha incrementado porque tenemos la herramienta tan poderosa de Internet que podemos estar a todas horas detrás de una persona, y es que las consecuencias son nefastas, tanto como para la víctima como para el acosador, que realmente no deja de ser otra víctima por sus circunstancias de vida, por su educación, por su contexto, por dónde viene, y por los observadores silenciosos que a veces también lo ven, se callan y ellos también tienen sus consecuencias, que eso les puede insensibilizar ante situaciones de ese tipo en un futuro. Está claro que yo creo que es necesaria, pues como hemos dicho, la educación para los educadores en inteligencia emocional, habilidades comunicativas, escucha activa, empatía, tolerancia, todas estas habilidades sociales y todos estos valores que todos conocemos pero que cuesta muchas veces poner en práctica y parece que se sobreentienda que todos tenemos y no tenemos. Hay que ponerlo en práctica y mucho. Y los papás sobre todo también, incluso con los chavales a nivel individual, yo creo que hay que trabajar muchísimo. Digo porque al final un niño, Mireia, pasa más horas prácticamente en el colegio que en casa. Sí, bueno, yo quería matizar un poco lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? El problema aquí deviene con que, bueno, lo que comentaba Saúl anteriormente, tenemos los nativos digitales y los que vienen, los inmigrantes digitales, ¿no? Esto es un problema porque los padres entienden menos de la tecnología que los propios niños. Es decir, que ellos se manejan mucho mejor en las tecnologías que los propios padres. Esto es un problema, es decir, como dice un enfermero de la unidad de conductas adictivas de ELDA, las nuevas tecnologías han sido como un tsunami que no hemos visto llegar y que de repente la ola pues nos ha aplastado a todos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que tenemos que hacer todos es crear esas sinergias que estamos comentando, pero desde la parte, digamos, más multidisciplinar. Es decir, aquí está hoy Sandra, que es psicóloga, ha estado Saúl, que es sociólogo, están los de la asociación, están los de un centro, estoy yo como periodista, es decir, esto es una cosa social, aquí los dos periodistas que nos tenemos que meter todos, ¿no? Y trabajar en posibles soluciones. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papelón, o sea, que decir, pueden hacer mucho bien y también pueden hacer mucho daño. Exacto. O sea, si un cole, por ejemplo, no lo saca a la luz, muchas veces es por la difusión que se le da. O sea, yo no lo recuerdo porque no le presté atención a lo que es el nombre del centro, pero seguramente los centros pues en los que ha habido estos casos que todos hemos visto en la tele, pues probablemente se han visto muy afectados, y es decir, que les ha tocado a ellos, pero es que me puede tocar a mí. Es decir, y yo estoy tomando medidas, pero tendré la conciencia tranquila, claro, tendré la conciencia tranquila de estar haciendo lo que puedo, pero y más, ¿no? Pero evidentemente no, o sea, nunca sabes qué estaba haciendo ese colegio por solucionarlo. Yo quería deciros que desde la asociación pues, nos encargamos de las charlas y conferencias orientadas a profesores, padres, o sea, todas según el perfil del asistente, y que también damos cursos, quien quiera, pues para enseñarles qué pueden hacer, controlar y de alguna manera organizar esto. Eso es importante. Estamos a vuestra disposición. Y además, Francisco, sois una asociación de referencia, porque comentábamos ahora fuera de cámara que apenas hay 4 asociaciones de este tipo. En toda España hay 3 o 4, nosotros estamos constituidos oficialmente en el año 2009, pero ya llevábamos trabajando 5 o 6 años atrás, o sea que podemos decir
que humildemente tenemos una experiencia de más de 10 años. Y eso no quiere decir que en Alicante haya más casos que en otros No, sitios. no, hay en todas partes. Por eso decía yo que nosotros, los centros que lo implantan... En la zona valenciana es donde más trabajamos, pero también nos recibimos, mira, ayer y antes de ayer, de Jaén, de Córdoba, de Badajoz, de Ciudad Real, estamos ayudando a todo el mundo, aunque en cada comunidad pues cambia un poco las leyes, digamos, de previsión. Aquí tenemos el plan Previ, en otros sitios tienen un plan de regulación, en fin, cada sitio, pero vamos, en todos los sitios crían habas, como se dice, ¿sabes? Y ese es el tema. En la escala de los problemas de la educación, del ámbito educativo, digo porque es donde se suele, hemos hablado ya que es de antes, que puede ser en el ámbito familiar, incluso más para adelante, pero de los problemas que tiene la educación a día de hoy, ¿dónde ubicaríais el del acoso escolar? Hombre, yo de 0 a 10, por lo menos le pongo un notable alto, un 8 o casi un 9, porque en el acoso escolar hace que derive en problemas familiares, hace que derive en baja autoestima de la víctima, hace que luego las notas se reflejan en que si uno tenía un nivel alto, llega un momento que ¡pum!, se baja para abajo. Entonces, claro, el acoso escolar influye en todo, a la corta y a la media y a la larga. Entonces, hay otros problemas indudablemente en los colegios, pero el acoso escolar yo creo que es uno de los más graves, porque afecta casi todo. Mireia. Hay estudios de expertos a nivel nacional que se dedican a estos temas, como puede ser Maite Garay Gordovil, que están detectando ya que el ciberacoso se produce en un 60% de niños de algún modo, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, que puede ser pues un simple insulto o puede ir más allá, ¿no? Pero un 60% yo creo que es un porcentaje... Pero eso me lleva a preguntar, ¿todo es ciberacoso? No, es acoso escolar en lo que pasa en un colegio, tú le llamas, eso suele pasar todos los días, ¿no? Digamos que el origen yo me imagino que será, yo eso no ya no te a me mí es atrevo que en a este contestar. tema y no me gusta generalizar nada, igual que antes han habido muy difusa y peligrosa, quiero decir, hay que saber diferenciar o hay que desde la práctica, porque es que al final la práctica y el sentido común es lo que te lleva pues a empezar un previ o a coger a ese alumno, escuchar. Yo creo que la clave, no sé, igual los psicólogos, pero yo creo que la comunicación y la escucha, o sea, la comunicación es clave entre alumnos, entre profesor, tutor y alumno, entre padres y hijos. Algo muy importante. Yo la semana que viene nosotros damos charlas trimestrales y el tema principal es la comunicación. O sea, cómo se abre, pero a veces siempre pedimos, está lo típico, ¿no? ¿Qué has hecho hoy en el cole, tal? Y porque te interesas, ¿no? Y te preocupas por tu hijo. Tú te abres a tu hijo para que él pueda, porque hay hijos herméticos, yo tengo 3 y al mayor me cuesta una barbaridad, no soy el mejor ejemplo de poder decir que tengo una comunicación fluida con mi hijo, porque hay niños más herméticos o niños que tienen miedos. Entonces, al final la comunicación lleva a la confianza y la confianza desvela todo esto que estamos, de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer en el colegio ahora, es que ellos, si no por nuestra vía, que es muy difícil, que entre un alumno y un adulto se abran, entre iguales surja lo que no sale. Y el objetivo es involucrar a todos, que todos pasen por ahí, que todos tengan la herramienta, porque al final otras medidas que nosotros hemos visto implantadas en otros centros están basadas en coger a los alumnos, digamos, que mejor pueden hacer la mediación y utilizarlos para hacerlo. Yo creo que lo interesante es que todos pasen por ahí, que el que tiene una película, como decías, en casa y no haya aprendido otra cosa, le puedas dar una herramienta para que se ponga en el lugar del otro, ¿no? Sí, la verdad es que los datos que ha dicho Mireia antes del 60%, es que ella nos pasó la información el otro día y decía que casos graves, realmente graves, creo que estaban entre el 2 y el 10%, que realmente es un porcentaje bastante elevado. Y lo que estabas diciendo tú de que los chavales pues quizás se abran más con sus compañeros, eso sí que es verdad, hay que romper esas barreras y habilidades sociales, habilidades de comunicación, empatía, tolerancia, el ponerse en el lugar del otro, es que eso es tan importante, educarlo desde que son pequeños, pero en todos los contextos, en la familia, en la escuela si van a scouts, juniors, si van a parroquias, donde sea, en cualquier contexto, es
Esto yo creo que se tiene que... Yo creo que estamos viviendo un momento dulce para que esto se cure, ¿no? En el sentido de que la educación está, desde mi punto de vista, en una adolescencia, ¿no? Está hormonada a todos los niveles. O sea, ha surgido pues, todo el tema del fracaso escolar y los coles han visto la necesidad de cambiar la metodología. La sociedad cambia a una velocidad apabullante y entonces los métodos de enseñanza están cambiando. El profesor ya no es el que tiene el conocimiento, el profesor ya no es, o sea, la educación no es unidireccional, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que estamos en la oportunidad. Nosotros en el cole llevamos con un plan de innovación, que esto está dentro del plan de innovación, que arrancamos pues eso, cambiando pedagogías. El cooperativo tiene un peso muy fuerte en mi centro. Entonces, el cooperativo te lleva a escuchar, te lleva a comunicarte. Si tú dependes de otro compañero para resolver un proyecto, un trabajo, una prueba, un tal, pues evidentemente se van a crear una serie de interdependencias positivas, si las llevas bien, que te generarán que luego haya diálogo, porque la escucha es muy importante. Yo quería contestarte antes a una pregunta que han hecho de cuál sería la solución del acoso escolar. Sí. De hecho, y aprovechamos con esto porque llevamos un buen rato ya hablando y me gustaría que utilizáramos esa respuesta a esa pregunta para una especie de conclusión de cada uno de vosotros, si os parece. Pues yo he dado conferencias en Madrid, he hablado con políticos, todo, y siempre doy 4 o 5 consejos. Voy a ser muy rápido. Primero, cambiar la ley del menor, porque es muy permisible, y eso no puede ser. Segundo, crear un plan educativo que todas las fuerzas políticas lo firmen y no siga para 4 o 5 años, porque estamos 30 o 35 años en democracia y lo hemos cambiado 8 veces. Entonces, señores, como directores, profesores, etcétera, nunca pueden estar al día, porque cuando están haciendo algo ya lo tienen que cambiar. Entonces, que se dejen ya, como se dice vulgarmente, de puñetas los políticos, se pongan todos de acuerdo, se dejen la política y vean el bien del pueblo. Y el bien del pueblo, que eso lo hizo Finlandia, fue firmar un acuerdo por 50 años que el plan educativo era siempre el mismo. Así se puede hacer patria, ¿no? Involucrando a los profesores. Exacto. Tercero, que todos remen a la misma dirección, la comunicación, y que los padres, directores, profesores, todos no se callen y que todos vayan al mismo acuerdo. Finlandia, por ejemplo, si habéis estado, porque yo viví ahí, no hay inspectores, hay profesores muy cualificados, por Skype se hacen conferencias con los padres, ni siquiera tienen que trasladarse porque hay zonas que en invierno quedan imposibles de moverse, ya sabéis que está cerca del Polo Norte. Entonces hay una comunicación fluida con los padres no discuten con los profesores no hacen exámenes, evalúan por un trabajo al final del curso, y si a un señor le ponen un 3, los padres no van a protestar. Aquí si uno pone un 3, bueno, el padre empieza a protestar porque no confía en el profesor. Entonces tiene que haber una comunicación y una confianza. Y luego, cuarto lugar y último, es educar a todos los hijos y hijas en valores. El que sea cristiano, yo lo soy, otros no, los respeto todos, será la religión, y el que no, pues la ética, la moral, la lógica, la honorabilidad desde pequeñitos. Y sobre todo, yo siempre acabo mis charlas diciendo, y lo ha dicho ella, lo fundamental es la empatía. No hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Si eso se inculca a los niños, acabaremos con el acoso y con todos los problemas. Esas 4 medidas. Y yo ya acabo. Fantástico. Mireia. Bueno, yo creo que tener claro una cosa muy sencilla. Si nosotros desde pequeños, antes de salir de casa, nos decía nuestro padre, o nuestro abuelo, o nuestra madre, o quien fuese, no vayas por este callejón, ve con cuidado, y nos daban una serie de directrices para que no nos pasaran este tipo de cosas, en las nuevas tecnologías, las personas que nos están educando, sean padres, sean profesores, tienen que dar esas mismas instrucciones que darían a cualquier niño si sale solo a la calle. Simplemente eso. Perfecto. Antonio. No sé, yo desde quizá que sepa menos del tema que ninguno de los aquí presentes. No, ese soy yo. Bueno, es posible, ¿no? Pero bueno, desde la práctica y desde la humildad, ¿no? de intentar hacer algo porque ya lo hemos hecho mal durante mucho tiempo, pues bueno, lanzaría un empujoncito a los que todavía no están por la labor, ¿no? O no la acaban de ver como necesario. Hablo sobre todo de trabajo en equipo. Yo hace poco firmamos, bueno, tenemos en palabra, pero lo haremos, un convenio con AIJU, que es el Instituto del Juguete, para que desarrolle juegos que pueden llevar a mejorar
y de alguna forma, pues no sé, unir fuerzas para que todos, empresa privada, especialistas, asociaciones y tal, pues vayamos en pro de acabar con esta lacra, ¿no? Perfecto, Juan Antonio. Sandra, acabas. Sí, yo creo que lo importante es educar a los niños en el amor hacia los demás, el amor hacia a sí mismos, porque el arma más poderosa que tenemos todo ya no es internet, ni las redes sociales, ni nada, es el amor que nos profesamos los unos a los otros, y si la educación estuviera basada en el amor, todas estas cosas yo creo que no pasarían. Parte es un cambio, lo que yo identifico, y si me permitís voy a aportar yo un poquito también, que es un poco hacer todos en conjunto, pero sobre todo, y hay un factor súper importante que me ha parecido, que es el tema de la empatía, de no hacer a otro, de convencer sobre todo a los niños de que no se debe hacer a otro lo que uno no quiera para sí mismo, sobre todo si es malo. Si es bueno, evidentemente no hay problema. Muy bien, Juan Antonio, Sandra, Francisco y Mireia, un placer haberos tenido a los cuatro aquí en el plato de TVA. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado a todos de intentar erradicar esta lacra. Y a vosotros por darnos un poco las claves o algunas directrices de por dónde puede ir el tema, porque vosotros sois los que estáis en contacto, los que lo conocéis. Muchas gràcies, de veritat, a tots. Bé, ja hem vist molt interessant en la primera part com la segona d'este Clar i Ras especial de la casament escolar, i sobretot nosaltres ens acomiadem així, però no obliden el que diu esta pegatina: si ho veus no et calles, perquè és important identificar-ho per a poder corregir-ho sempre. Nosaltres tornem la propera setmana quan tindrem així els comerciants del centre d'Alcoi, que saben que estan en una espècie de peu de guerra reclamant una sèrie de mesures per a que puguen retornar als bons temps que ja fa dècades que no veuen. Fins la setmana que ve, així en Clar i Ras.